Buenos días, siendo el 13 de julio del 2023, las 11:08 de la mañana, vamos a dar inicio a esta sesión de la mesa técnica para la reforma de la Ley Estatal de Educación en correlación a la ley general vigente. Estamos en la etapa de comparar algunas de las iniciativas que tenemos turnadas a la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte. Hemos estado analizando cada una de estas propuestas por instrucción de quienes integran la comisión. Vamos a iniciar con el orden del día de hoy. En primer lugar, si me permiten, voy a compartir pantalla para trabajar sobre el cuadro que hemos estado elaborando. En primer lugar, tenemos el asunto 1441 del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Es una iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Educación con el objeto de crear el Registro Estatal de Opciones Educativas para fortalecer los sistemas de información respecto de los perfiles profesionales que demanda el mercado laboral y los que se encuentran en proceso de formación en los centros educativos. La iniciativa propone una reforma al artículo 13 de la ley vigente. Como ustedes bien saben, su encabezado nos dice, además de las atribuciones exclusivas a que se refiere el artículo 12 bis de la Autoridad Educativa Estatal, tienen las siguientes facultades y obligaciones. Luego propone una reforma en la fracción 16 que en la ley vigente establece vincular la educación con el sector productivo a efecto de que la planeación educativa responda a los requerimientos del desarrollo estatal y regional. La adición propone, por lo que en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, deberá realizar y publicar anualmente en su página oficial un estudio que abarque la información sobre la demanda laboral de profesionistas existentes en el Estado y la información sobre los sueldos promedios percibidos por los egresados de las diversas licenciaturas. Bueno, esta es la propuesta de adición en lo que respecta al artículo 13. Si me permiten, para tener el contexto eh, un poco más claro, voy a pasar a las otras reformas propuestas. Una reforma al artículo 75 que en la ley vigente dice se declaran de interés público la orientación profesional y la vocacional. Las instituciones educativas que ofrezcan educación secundaria y media superior que dependan del Estado de sus organismos descentralizados deberán apoyar al estudiante a reconocer sus aptitudes, habilidades y capacidades. Además, proporcionarán información sobre la oferta de empleo, tendencias de la sociedad y demanda educativa. Los planes de desarrollo que implemente la autoridad educativa estatal deberán formar parte de la información que reciban las y los estudiantes. La reforma propuesta es, a partir de proporcionarán información, es los estudios publicados a los que se refiere la fracción 15 del artículo 13 de la presente ley. Además, propone una reforma al artículo 103 que dice la educación. Perdón, el vigente nos dice, la educación superior promoverá la coordinación con las instituciones públicas y privadas y con los sectores productivos, con el propósito de mejorar el desarrollo y creación de posgrados, así como el de actividades científicas y tecnológicas dentro y fuera del país. Propone una adición de 2 párrafos que dice el primero, la autoridad educativa estatal establecerá el registro estatal de opciones para educación superior, el cual tendrá por objeto dar a conocer a la población los espacios disponibles en las instituciones de educación superior públicas y privadas de la entidad federativa, así como los requisitos para su acceso. Para tal efecto, dispondrá las medidas para que las instituciones de educación superior públicas y privadas de la entidad proporcionen los datos para alimentar el registro estatal de opciones para la educación superior. La información del registro al que se refiere este artículo será pública y difundida de manera electrónica e impresa a través de los medios de comunicación determinados por la autoridad educativa estatal. Bueno, el objeto de la iniciativa, como ustedes pueden ver, es otorgar información a quien vaya a cursar educación superior para ver las posibilidades, opciones
respecto a las carreras y las oportunidades que éstas ofrecen en relación a estadística en el estado y pues la demanda laboral que exista para estas opciones. Entonces nos devolvemos al artículo 13. Son estas tres reformas que propone a la Ley Estatal de Educación. Respecto a la fracción 15, ¿hay algún comentario? Hay que recordar que esto es una atribución según el encabezado de la Secretaría de Educación, aunque hable de coordinación con la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. ¿Les parece proceder? Buenos días. Sí, adelante. De la Secretaría del Departamento de Educación Superior. Sí, claro. Ya en la actual Ley de Educación Superior regula la participación y vinculación del sector productivo. Actualmente se está trabajando a través de la COEPES, que es la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, y las Sí. instancias de vinculación, consulta y participación social, a la cual pertenece precisamente la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. ¿Existe algún registro? Y pues ya está funcionando la instancia Sí. y todo esto se encuentra normado en la Ley General de Educación Superior. Ajá. En el artículo 54 viene lo que es la COEPES y en el artículo 55 ya nos habla de la instancia de consulta, participación social. Y ya dentro de la Constitución, le digo, ya viene que forma parte de la COEPES, representante de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Bueno, y en ese sentido, establecer la atribución en el artículo 13 a la Secretaría de Educación va acorde o marca alguna diferencia con lo que ustedes ya tienen, maestra. No, sí va, de alguna manera sí van a por, simplemente le está dando otras funciones que posiblemente ya están regulando dentro de la instancia de vinculación o de la misma COEPES. Bien, podemos entonces trabajar sobre esta redacción para otorgarles a ustedes de alguna manera ya la atribución en la Secretaría de Educación o consideran ustedes que es reiterativo según lo establecido por la Ley de Educación Superior. Con este artículo podrían dejarlo si les parece importante que realicen y publiquen en la página oficial la información. No creo que haya ningún problema en ese sentido. Ok. ¿Algún otro comentario? No. No, de mi parte ninguno. Gracias. Gracias. No, no creo que haya problema con esta situación. Inclusive, hay un registro nacional de opciones para educación superior que está vigente actualmente. Sí es un poquito más amplio y sí considero que pudiera ser una atribución de la Secretaría con la intervención de los diversos organismos que menciona la diputada en su propuesta o el grupo parlamentario en su propuesta. Muy bien. No creo que haya ningún problema. Bueno, si ustedes no ven problema a la fracción decimosexta, perdón, del artículo 13 propuesta, entonces, por lo que respecta al artículo 75 que hace referencia a este, pues no, también no creo que haya ningún problema.
Ahora bien, pasamos al estudio del 103, que dice la autoridad educativa estatal establecerá el registro estatal de opciones para la educación superior, el cual tendrá por objetivo dar a conocer a la población los espacios disponibles en las instituciones de educación superior públicas y privadas de la entidad federativa, así como los requisitos para su acceso. Para tal efecto, dispondrá las medidas para que las instituciones de educación superior públicas y privadas de la entidad proporcionen los datos para alimentar el registro estatal de opciones para la educación superior. Ahora bien, el tercer párrafo sería la información del registro al que se refiere este artículo será pública y difundida de manera electrónica e impresa a través de los medios de comunicación determinados por la autoridad educativa. Me parece que lo último ya tendríamos que dejarlo en el ámbito de la Secretaría de Educación a través de cómo va a difundir esta información. La fracción 16ª del artículo 13 nada más habla de en la página. Me parece que presupuestalmente de manera impresa o a través de los medios de comunicación ya quedaría en el arbitrio de la Secretaría de Educación. No sé qué les parezca a ustedes. En este sentido, sí me gustaría comentarle, este Sí. artículo en particular hace referencia a instituciones públicas y privadas y con los sectores productivos, ¿sí? Es Sí. como lo está manejando. Yo creo que aquí más bien iría, sí se podría adicionar, pero en lo que se refiere a la instancia de vinculación, consulta y participación social, que realmente va a ser una de las funciones, va a continuar con las funciones sobre las definiciones que le está dando el artículo 103. Más bien, mi opinión es que en cuanto a lo que se refiere al registro estatal de opciones para la educación, Sí. lo podríamos considerar, pero en el artículo 105, donde ya nos manifiesta, a lo mejor como un 105 bis, donde ya nos habla que las instituciones de educación superior deben proporcionar información, datos o cooperación técnica que sean requeridas por otras dependencias. Entonces, a lo mejor si incluyéramos un artículo 105 bis, ahí podríamos contemplar lo del registro estatal. Pero más que la Secretaría lleve el registro, es promover la participación de las instituciones de educación superior al Registro Nacional de Opciones que ya existe y que está regulado mediante un acuerdo nacional. De hecho, la Secretaría, a partir de las reformas de la Ley General de Educación Superior, se ha dado la tarea de estar actualizando el registro a nivel estatal, pero para que alimente el registro nacional. A la fecha contamos con 126 instituciones de educación superior, de las cuales 90 ya están dentro del RENOES, que es el Registro Nacional de Opciones para la Educación Superior, Sí. y 36 se encuentran en proceso. Ok, este registro estatal entonces nada más sirve de insumo para el registro nacional. ¿Hay apertura pública del registro estatal o nada más tiene esta función? Nada más tiene esta función. Nosotros únicamente fungimos como enlace para comunicarnos con las instituciones de educación superior para que se registren a nivel nacional. Quien emite las contraseñas viene siendo la federación. ¿Hay algún impedimento para que este registro estatal tenga apertura pública? No tiene apertura pública, cualquier estudiante, cualquier persona puede accesar a él. Ok, Ahí vienen todas las ofertas educativas. sí. Nuestro trabajo, le digo, es darle continuidad, es estarles insistiendo en que cada semestre, cada cuatrimestre, las instituciones publiquen ahí la convocatoria, que digan cuántos espacios tienen disponibles, cuántas carreras están ofreciendo, cuántos son los costos, la duración de las carreras, etcétera. Entonces, lo que estoy entendiendo con esta reforma, si es que procede, es que estamos nada más formalizando lo que ustedes ya están haciendo, maestra. Sí, de alguna manera. Por eso digo que sí me parece bien, pero que entrara más que nada en el artículo 105 bis, porque estamos hablando de lo mismo, de proporcionar información. Ok, esta misma redacción de estos dos párrafos es la que usted propone en un nuevo artículo 105 bis. Pues yo propondría nada más la diferencia, es que no, como nosotros no vamos a hacer que nos van a llevar en sí el control de alguna manera, yo propondría la Secretaría de Educación y Deporte promoverá la participación de las instituciones de educación superior en el Registro Nacional de Opciones para la Educación Superior, RENOES,
con el objeto de dar a conocer a la población los espacios disponibles en las instituciones de educación superior, así como los requisitos para su ingreso. Adelante. Gracias, maestra. Por parte de Acción Nacional. Sí, bueno, yo creo que coincido con la maestra en relación a que, primero, podía ser complemento del 105, un adicional, o bien un párrafo, pero sí la promoción de la autoridad educativa estatal con las instituciones de educación superior nos favorece el término de promocionar o promover, porque hay que recordar el respeto a la autonomía de las instituciones de educación superior, sobre todo a las que la ley o la constitución les otorga tal condición. Y de esa manera, pues obviamente eliminaríamos la obligación de que la autoridad educativa estatal la establezca sin considerarlas, ¿no? Es decir, nosotros la vamos a establecer en relación a todo lo que oferte educación superior, pero si ponemos promover como lo sugiere la maestra, nos favorece ampliamente. Entonces, de acuerdo con esa redacción, maestra. Bueno, entonces si me ayudan para replicar la redacción que tendríamos o que trasladaríamos un artículo 105 bis. ¿Estaremos de acuerdo en adicionar un 105 bis? Entonces, la autoridad educativa estatal, La autoridad educativa estatal ¿sí? promoverá la participación Promoverá la participación ¿sí? de las instituciones de educación superior ¿Sí? en el Registro Nacional de Opciones Sería para establecer, ¿no? Bueno, yo creo que primero lo que quiere la maestra es para el alimentar el registro nacional de opciones o el registro estatal de Sí, opciones, maestra. no, es para alimentar el Registro Nacional, A ver, que esa es la obligación que tiene el Estado para con la Federación. Nacional de Opciones sí, para la educación superior. muy bien. Entre el comillado, no sé cómo, entre paréntesis es RENOES, la segunda E con minúscula. Bueno, si ya lo pusimos completo, Ah, ok, digo, por si se volviera a tratar el tema, pero está bien. ajá, A ver, la propuesta es, independientemente de la existencia del Registro Nacional de Opciones, la propuesta es el establecimiento de un registro estatal. podemos pasar a eso después. A ver, para alimentar el registro nacional de opciones Sí, para la educación superior. para la educación superior, con el objeto de dar a conocer a la población, que es prácticamente lo que tienen aquí. Ok, sí. Entonces, Es con el objeto de dar a conocer lo que tienen.
Yo creo que lo de requisitos de acceso. ¿Qué incluye el registro estatal y el registro nacional? ¿Trae los requisitos para el acceso a las instituciones de educación superior, maestra? Así es. De hecho, no le encontramos el sentido tener un registro estatal, porque desde el momento que usted accesa a la plataforma del RENOES, que es el registro nacional, Sí. usted le pone por estado, y el estado ya le sale todo lo que hay. Entonces, de alguna manera, al alimentar el nacional, ya contamos con un estatal. Bueno, según me comentaba usted ahorita, es a través de un registro estatal o un sistema de información estatal en el cual ustedes alimentan el nacional. No, nosotros somos únicamente el enlace, ¿sí? Nosotros nos comunicamos con las instituciones de educación superior y le decimos, tienes que actualizar la plataforma cada cuatrimestre, cada semestre, y estamos verificando que efectivamente lo hagan. Quien da las contraseñas y los datos para ingresar a la plataforma es a nivel federal. ¿Tienen ustedes, bueno, es decir, su base de datos tiene las características para hacer un registro? No, Es nada más una base de datos que ustedes manejan. sí, es enlace únicamente. Bueno, esto sí es de fondo. Entonces estamos hablando de que al menos no, bueno, según lo que estoy entendiendo, no manejan ustedes algo equivalente a un registro estatal, simple y sencillamente una base de datos para alimentar el registro nacional. En este sentido, la propuesta cambia sustancialmente. Digo, bueno, la propuesta de redacción que estamos haciendo cambia sustancialmente en relación a la propuesta legislativa que estamos atendiendo, la cual nos marca la necesidad de un registro estatal. Tendríamos que entrar a la discusión respecto a la pertinencia o no, eh, con la perspectiva del registro No nacional. sé, no sé si quieren para mayor análisis que les comparta yo el link para que ustedes vean cómo es que funciona la plataforma. Por favor, maestro, si fuera tan Sí, amable, permítame. compartirnos el link y poder tomar una determinación en ese sentido. A ver, la iniciativa tiene como sustento, al menos lo estoy entendiendo yo, que tiene como sustento tener un registro con carácter regionalizado, es decir, que atienda a las opciones laborales y educativas del Estado y de la región. Entonces, en ese sentido es que estiman pertinente la creación del registro estatal con independencia o paralelamente al registro nacional. Ese es el objetivo. Comprendo yo que ustedes tienen la obligación de alimentar el registro nacional, pero alternativamente la propuesta establece un registro estatal. Quedaría sobre la mesa la pregunta de si tiene caso o no tiene caso un registro estatal como tal. Entonces, si nos permite usted el link para analizar qué información se maneja en el registro nacional y poder nosotros poner sobre la mesa ya la información, y determinar si existe o no la necesidad de un registro estatal. ¿Les parece bien? Aquí se los envié por el chat. Gracias, maestra. No, ¿verdad? Pues bueno, yo dejaría como en, lo hemos estado poniendo en rojo, una propuesta de redacción. La que estoy proponiendo es con la propuesta, al principio, con la propuesta que nos estaba marcando la maestra, pero después, pues de alguna manera alternativamente, la probabilidad de la existencia de un registro estatal, que eso quedaría sobre la mesa para ver si existe la pertinencia o no para que exista. Yo añadiría ¿Sí? a la información que se nos facilite y desde luego que se explore, que se pudiera comentar, licenciado, con los asesoras de la iniciadora, eh, para que tengan esta información más de cerca Ok. y pudiesen coincidir o no, ¿no? Bueno, Con la propuesta y claro que que sí. nos mantengamos ahí. Por lo pronto nosotros lo dejamos aquí en rojo para que se vea que no hemos tomado una determinación en la mesa todavía y que pues lo dejamos a ver. Opción de la iniciadora también para ver si seguimos adelante con esto. Bien, el asunto siguiente que trataríamos sería el asunto 1462. Déjenme ver si no hay otro antes.
Bien. Propone reformas a la fracción 19 del artículo 168. El artículo 168 en su encabezado nos habla de son infracciones de quienes tienen la autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios y prestan servicios educativos. Fracción 19. No contar con el personal que acredite preparación exigida para impartir educación en los tipos, niveles y modalidades que corresponden. La propuesta de la iniciativa 1462, que es iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Educación relativa a los requisitos para ocupar los puestos de trabajo en la estructura ocupacional de cada escuela, es del grupo parlamentario de Morena. Dice, fracción 19, no contar con el personal que acredite la preparación y documentación exigida para impartir educación en los tipos, niveles y modalidades que corresponden en los términos que cada institución determine y conforme a lo dispuesto por el artículo 222 del presente ordenamiento. Luego, el 222. Nada más me voy a la iniciativa porque no. Para el personal docente. Es en el último párrafo. Ok, nada más es en el tercer párrafo, perdón, cuarto párrafo. La reforma dice, el personal docente y el personal con funciones de dirección que ocupe los puestos definidos en la estructura ocupacional de la escuela deberá reunir el perfil apropiado para el puesto correspondiente y conformar la plantilla de personal de la escuela. Para el personal docente, el personal con funciones de dirección, así como el personal que por la naturaleza y el desarrollo de sus actividades mantenga contacto habitual con menores, será un requisito demostrar no contar con procesos penales en curso ni haber sido condenado mediante sentencia firme por algún delito grave, lo cual se acreditará mediante los documentos que expidan las autoridades correspondientes en el estado, debiendo mantenerse el registro de ello en el padrón estatal de estudiantes, docentes, instituciones y centros escolares, así como el registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos académicos contemplado en el artículo 12 bis de la presente ley. ¿El 12 bis lo proponen ustedes, Lick, o ya se encuentra vigente? A ver, déjame nomás lo checo. 12 bis, sí. La autoridad educativa estatal tiene en exclusiva las atribuciones siguientes: prestar servicio de formación, actualización, capacitación, superación, coordinar y operar el padrón estatal de estudiantes docentes de centros escolares y el registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos académicos. Ok. Bien, y luego propone una reforma al artículo 223 bis que dice la estructura ocupacional autorizada y la plantilla de personal de cada escuela, así como los datos sobre la formación, trayectoria y desempeño profesional de cada docente, así como la información relativa al cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo anterior, deben estar permanentemente actualizados en el sistema de información y gestión educativa. Bueno,
Abro debate. Bueno, primero que nada, tenemos la atribución. Entra dentro del ámbito de requisitos para la admisión en la docencia. Si es así, no corresponde exclusivamente a la federación. Ahora, si ya es personal docente que está laborando en las escuelas, debe de estar constantemente actualizando este requisito. ¿Hay alguien que nos acompañe de la Secretaría de Educación? Yo creo que sí tenemos que hacer un análisis más profundo de esta propuesta. Por dos cosas. Ahorita, en primer término, en la redacción se interpreta como un personal docente, un personal en funciones de dirección que ya está. O sea, nos habla de su ingreso. Ok. Cuando un personal, obviamente, un personal directivo no es gente de nuevo ingreso, siempre es una gente que va escalando, ¿no? Por medio de las promociones verticales. Y obviamente ya trae una trayectoria, trae un expediente y trae un manejo de su perfil profesional. El personal docente sí, de alguna suerte estamos, y cualquier otro que dice que por su naturaleza mantenga contacto habitual con menores, estamos hablando de que puede haber un nuevo ingreso de prefectos, un nuevo ingreso de intendentes, secretarias, etcétera, ¿no? Bueno, pero no lo plantea como un requisito para nuevo ingreso o para ingreso a las instituciones, que de alguna manera eso pues puede no dejarse la interpretación y aclararse o plantearse de manera expresa. Pero sí, también creo que tendríamos que revisar precisamente los requisitos para el ingreso, además de lo que se plantea en los documentos que garanticen que el perfil de X, Y o Z persona se tiene para poder ingresar al sistema educativo. Siempre es acta de nacimiento, etcétera, etcétera, y una constancia de antecedentes, de no antecedentes penales. Entonces, de acuerdo con la intención, creo que el propósito se entiende, pero sí me parece que tenemos que revisar ahí la redacción, si es que mantenemos o estamos de acuerdo con el propósito final de la propuesta. Y para ello, no están ahorita autoridades educativas, pero me parece que sí tenemos que consultarlas en relación a cuáles son los requisitos, cómo se está manejando esta situación y el tipo de personal a que se refiere, alguna suerte también ahí, etcétera. Coincidiendo que al final de cuentas, todo lo que corresponde a las plantillas de personal de la escuela, expedientes y demás, debe estar en el registro estatal al que se refiere el artículo señalado. Bueno, totalmente de acuerdo con el maestro. Creo que ahí un faltante sería la cuestión de la admisión, de los requisitos para la admisión, que como ustedes bien saben, pues básicamente para cualquier puesto dentro de la administración pública se exige una carta de no antecedentes penales. El tema que a mí me preocupa en este sentido es
pues la cuestión de la constitucionalidad de, a ver, bueno, el fin que persigue la iniciativa me parece totalmente justificado, que es la protección de niñas, niños y adolescentes establecidos sobre el interés superior de la niñez, ¿no? Ahora bien, el método creo que es perfectible. Me parece que el artículo 4 de esta redacción vigente nos habla del perfil apropiado, lo cual es muy subjetivo. ¿Cuál es el perfil apropiado para el puesto correspondiente? Porque al menos en los 3 primeros artículos sí se nos habla de los requisitos, pareciera más bien de capacitación o de capacidad o requisitos establecidos nada más en relación a sus credenciales, por así decirlo, para ocupar un puesto docente. El cuarto párrafo que habla de un perfil apropiado es donde creo que se abre la puerta para poder determinar el decir cuál es el perfil apropiado o acercarnos a la definición que nosotros queremos perseguir. Me queda claro que el perfil apropiado de un maestro, de una persona que tenga contacto con niñas, niñas y adolescentes, debe de no representar, en primer lugar, un riesgo para las niñas, niños y adolescentes. Ahora bien, el hecho de hablar de procesos penales en curso o no haber sido condenado mediante sentencia firme es muy amplio porque puede ser que los procesos penales sean por un delito de carácter culposo. Puede ser una lesiones o alguna otra circunstancia que nada tengan que ver con el perfil necesario para poder estar frente a un grupo de niñas, niños y adolescentes. Puede ser de otra índole o carácter que nada tenga que ver con el riesgo o con el bien jurídico tutelado que pretende esta iniciativa, que como le repito, me parece adecuado. Sin embargo, creo que tendríamos que aterrizar más en relación a cuáles son los delitos o los procesos penales que está tratando de delimitar. Y eso sería meternos en un campo bastante peligroso en materia de constitucionalidad y de violación de alguna garantía individual por parte de quien se sienta agraviado por la solicitud o por la obligación de estar constantemente comprobando que no es un riesgo o que no tiene, vaya, antecedentes penales, ¿no? Creo que la obligación de la autoridad estatal es cerciorarse que el perfil apropiado siempre esté presente y constante, pero creo que debemos de acercarnos a lo que queremos y no precisamente atribuirlo a la comprobación de procesos penales o de condenas por sentencia firme. No. Me parece riesgoso en manera constitucional. Estoy de acuerdo con la propuesta, pero creo que debemos ampliarnos más en el perfil apropiado y establecer algo más cercano a lo que queremos, no tanto irnos directamente a la comprobación de no antecedentes penales, que sería lo ideal, pero pues sí me parece que podríamos incurrir en algún tipo de violación constitucional. Me parece que requiere más estudio y estoy de acuerdo con el maestro de que requerimos también pues la opinión de la Secretaría de Educación al respecto si esto o no es o no es posible, independientemente de que las atribuciones que tengamos como Estado para exigir esto aparte, porque estaríamos hablando de un tema de permanencia. Yo creo que sí, insistiendo sobre la cuestión de la consulta, las áreas jurídicas de la Secretaría tienen amplia experiencia en relación a las experiencias, perdón, a las situaciones que se viven con docentes que son condenados y que obviamente al respecto tienen una sentencia. En ese momento, tanto el reglamento de las condiciones generales de trabajo para los trabajadores al servicio de la Secretaría de Educación Pública establece qué debe hacerse y obviamente entran en un proceso también en el que sus derechos laborales se ven conculcados por lo mismo, ¿no? Hay una sentencia firme, hay un delito grave, hay una situación que a alguna suerte le dice ya no solamente no eres apto, sino estás sentenciado, o sea, hasta una
sanción de prisión, ¿no? De alguna suerte les impide ya el ejercicio de la profesión. Eso por un lado, y por otro, si nosotros planteamos como requisito no contar con procesos penales en curso, pues yo puedo estar en un proceso penal en curso y no por ello ser culpable, ¿no? Entonces, obviamente está la presunción de inocencia a mi favor y no impediría que yo siga ejerciendo. Son situaciones muy delicadas que de alguna suerte, insisto, entendemos el propósito, pero sí yo reiteraría la solicitud a las áreas jurídicas de la Secretaría o a la Secretaría a través de sus áreas jurídicas nos den su opinión respecto a esta propuesta. ¿Les parece que específicamente en esta propuesta pidamos la opinión de la Secretaría de Educación? Para encontrar el modo del cómo sí. Es decir, me queda claro que de alguna manera debe de existir el método para la cual una persona que esté frente a grupo, y particularmente niños y adolescentes, no pueda estarlo si se le acaba de dictar una sentencia por un delito grave. Sin embargo, estamos hablando de antecedentes penales también. No, es que si les dicta una sentencia por un delito grave, inmediatamente, les repito, o sea, ahí están los antecedentes, ahí está mucho trabajo que hacer al respecto, o sea, ni siquiera nosotros tendríamos que intervenir ahí. Bueno, entonces, si les parece, precisamente esta redacción podríamos pasarla a la Secretaría de Educación para que nos dieran su opinión respecto a lo que se hace y qué es lo que podemos establecer propiamente en la ley. Sí, adelante, Lick, por favor. No. No, ahí la acabamos de poner, Phil. Ya. Ya, ok. Sí entiendo la cuestión de la presunción de inocencia, sin embargo, hay no propiamente una excepción, pero sí podríamos dotar de la herramienta adecuada a la autoridad educativa para que de manera precautoria o provisional aquellas personas, no solo que sean docentes, ¿verdad? Esto no va en contra de los maestros, sino que aquellas personas que precisamente tengan el contacto con los niños, de manera provisional o precautoria en lo que dura su proceso, en lo que se dicta sentencia, en esas carpetas de investigación o procesos penales, como le llama el diputado iniciador. En esos momentos sí podríamos establecer una medida precautoria, es decir, que no esperar a que se dicte la sentencia. ¿Por qué? Porque estaríamos poniendo en riesgo a los niños ante un posible o un presunto pues delincuente, ¿verdad? Eso da pauta para dictar una medida precautoria y no viola precisamente la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque no se está juzgando, se está diciendo, mientras son peras o son manzanas, vamos a tomar esta determinación precisamente por el riesgo en el que se puede poner a uno de los niños, niñas o adolescentes con los que tú estás teniendo un contacto. A lo mejor la redacción que pretende el diputado no lo clarifica así, ¿verdad? Sino que su iniciativa o la exposición de motivos en su iniciativa es clara en los casos que refiere de los contactos que existen, de las personas que puedan cometer un delito, no solo que ya lo hayan cometido, sino que puedan cometer un delito. Y creo que es precisamente la iniciativa que pretende o el interés principal de la iniciativa, salvaguardar de manera preventiva, exponerlos a los niños, niñas y adolescentes a un riesgo. Para eso no es necesario que exista una sentencia definitiva. Lamentable o afortunadamente para algunos, yo pienso que lamentablemente el sistema penal actual
procedimental penal actual permite muchas salidas alternas a aquellos infractores sociales, ¿verdad? Está la suspensión condicional. Sí cometió un delito, pero solicitó la suspensión condicional y no hay sentencia, no deja antecedentes penales. Entonces, son situaciones que se nos escapa de las manos si estamos esperando una sentencia. Y luego podemos pedir suspensión condicional cada 2 años. Entonces, hay personas que han estado cometiendo delitos y no tienen un antecedente penal por este tipo de situaciones. Yo lo sugeriría que lo pudiéramos redactar de alguna manera como una medida precautoria, no como un cese definitivo, sino como que a lo mejor una medida precautoria o provisional en lo que dura el proceso, creo yo. Bueno, en ese sentido, Lick, y sin dejar de lado la propuesta que existe de todas maneras consultarlo con la Secretaría de Educación, podríamos solicitarte al grupo parlamentario de Morena que replanteen la redacción de este artículo, a lo mejor partiendo sobre la hipótesis de en ningún caso o en los casos de que exista un proceso penal por delito grave, se establecerán los protocolos necesarios para que no exista un riesgo, alguna cuestión así, y poder ya con esa redacción plantearla o tener también la participación de la Secretaría de Educación, porque estoy seguro que existen protocolos para este tipo de casos que nosotros podemos dejar ya establecidos en la ley. Me queda claro que cuando hay la posibilidad o la apertura o algún tipo de detención por delito flagrante o por alguna investigación, pues bueno, habrá protocolos para seguir en relación a los docentes que están frente a grupo. Pero si me pudieras ayudar a replantear esa redacción un poco más clara, porque sí, esta redacción me parece compleja. No habla de una suspensión temporal, no habla de medidas, está hablando para el desarrollo de sus actividades en general y pues bueno, hay que aterrizar un poco más eso. Y pues creo que en general todo el personal que tenga contacto dentro de la escuela, no necesariamente tenemos que hablar del personal docente o personal con funciones de dirección, porque eso ya lo habla la primera parte de este párrafo. Es decir, también el personal de apoyo que trabaja ahí o abarcar en general a todo el personal que tenga contacto con niños, niños y adolescentes. Entonces, pues nada más te solicitaría eso, Lick, si nos puedes ayudar con una redacción un poco más clara y ya en base a esa redacción consultarlo con la Secretaría de Educación. Adelante, Lick. ¿Cómo no? Bueno, Sí. porque igual puede suceder que se plantee una redacción diferente y luego, o bueno, dices tú que se proponga la redacción y lo consultamos. Ah, Sí. ok. Bueno, Sí. sí está bien. Consideren lo siguiente en la propuesta de redacción. No solamente existen protocolos, sino hay procedimientos jurídicos de carácter administrativo que la autoridad a través de sus áreas jurídicas lleva a cabo para este tipo de situaciones. No son muy expuestas a la sociedad comúnmente, porque son eso, procesos administrativos que de alguna suerte determinan o puestas a disposición o suspensiones temporales, etcétera, etcétera. Pero esos procedimientos administrativos de orden jurídico que lleva la autoridad finalmente son los que nos pueden dar la orientación para el planteamiento de la propuesta. El artículo 223, pues bueno, hace nada más alusión al anterior. Bueno, seguiremos con el asunto 1912. No tiene comparativo la propuesta del 1912 con la ley, ya que está proponiendo adicionar toda una sección 9 bis, que habla de la cultura de la paz y entornos escolares libres de violencia. Dice, en la impartición de la educación para menores de 18 años, la autoridad educativa estatal y municipal
En el ámbito de sus respectivas competencias tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesario para preservar su integridad física, psicológica, social sobre base de respeto, dignidad y derechos. Asimismo, que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad, los lineamientos que para tal efecto se establezcan de conformidad con la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Chihuahua, además de los ordenamientos aplicables. Los planteles educativos, tanto públicos como privados, deberán contar con personal capacitado para tomar medidas que aseguren la protección y el cuidado de los estudiantes que correspondan, que tienen al estar encargados de su custodia, así como protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral. En caso de que los docentes, el personal que labora en los planteles educativos, así como las autoridades educativas tengan conocimiento de la comisión de algún hecho que la ley señale como delito en agravio de los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, así como autoridades de primer contacto y de vinculación en su caso con la autoridad correspondiente. Cuando exista ausentismo por el estudiante por 5 días consecutivos y 7 acumulados en un mes, sin que exista justificación por escrito de las madres y los padres de familia a quienes ejerzan la patria potestad o la tutela a las autoridades, escolares de las instituciones educativas del tipo básico, tanto públicas como particulares, con autorización de validez oficial, darán aviso a esta circunstancia a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, así como la autoridad de primer contacto y de vinculación en caso con la autoridad correspondiente. Artículo 71. La autoridad educativa estatal y municipal en el ámbito de su competencia promoverán los entornos de no violencia para generar la convivencia democrática basada en el respeto y la dignidad de las personas y de los derechos humanos. Realizarán acciones que favorezcan el sentido de la responsabilidad y solidaridad en las que se deberán involucrar los educandos, los docentes, las madres, los padres de familia o quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, así como el personal de apoyo de asistencia a la educación y con funciones directivas para la supervisión, para prevenir y atender tanto los actos de violencia que se detecten en el entorno escolar como para la atención de accidentes que se presenten en el plantel educativo. Para cumplir con lo establecido en este artículo se llevarán a cabo las acciones contempladas en la ley general. Artículo 71 cuarter, la Secretaría de Educación y Deporte emitirá los lineamientos que sirvan como base de la elaboración de los protocolos de actuación que sea necesario para el cumplimiento del artículo que antecede, entre otros, para la prevención, atención de la violencia que se genere en el entorno escolar, familiar, comunitario contra cualquier integrante de la comunidad educativa, de instituciones educativas, tanto públicas como privadas, para su detección oportuna con el fin de salvaguardar la integridad de los educandos. A su vez, determinará los mecanismos para la mediación y resolución de controversias que se presenten entre los integrantes de la comunidad educativa. En este sentido, las instituciones educativas deberán contextualizar dichos protocolos dependiendo de su tipo nivel educativo. Asimismo, deberán contar con los mecanismos necesarios para hacer efectivo el desarrollo de los protocolos, es decir, su aplicación y seguimiento. Pues bien, este extracto me parece o tiene muchísima correlación con el protocolo único de atención a violencia a niños, niños y adolescentes que ya se encuentra publicado en el periódico oficial, me parece que desde septiembre del 2021 y que pues se le ha dado de alguna manera difusión entre la comunidad docente en el estado a través de un esfuerzo que ha venido haciendo la Secretaría de Educación Pública y los servicios educativos de Chihuahua. Me parece que emana de ahí, tiene mucha correlación en donde existe la responsabilidad objetiva de los docentes de atender o detectar violencia y volverse partícipes de esta protección a niñas, niños y adolescentes. Y bueno, me parece que este es el sentido, que ha sido un sentido de algunas iniciativas que tenemos en la comisión y en otras comisiones como la de familia, en donde también está un tema de una ley contra la violencia escolar y el bullying, que no tenemos turnado nosotros, pero pues que bueno, también se viene platicando en esa comisión. Nosotros también tenemos relación con la 1843, que creo que es del diputado Avitia, pero la tenemos juntas con familia y con educación. Y el asunto 1823, que también tiene correlación con este tema. Entonces, definitivamente es un tema que tendremos que entrar en la ley de educación. Me parece adecuado la cuestión de dedicarle toda una sección de este tema a la de educación. Sin embargo, creo que tenemos que juntar o de alguna manera coordinarnos con lo que se está viendo también en las Comisiones Unidas de Educación y de Familia, porque tiene correlación para enriquecer esta sección.
Entonces, respecto a la redacción, yo no tengo ninguna observación, salvo probablemente sacar el tema de trata de personas, que por ahí habla, que no nos corresponde a nosotros legislar en la materia. En general está marcando lo que ya se hace de manera en protocolos, y al hablar de una creación de protocolos atendiendo a los distintos niveles o a las características de los distintos niveles, ahí sí yo tendría la observación de que creo que una diversidad de protocolos no abona en este tema. Me parece que la cuestión es establecer un protocolo de actuación lo más general posible para todo el nivel básico, porque luego la diversidad de protocolos es precisamente un problema cuando no se conoce o cuando existen constantes cambios en lo que se tiene que hacer y lo que se debe de hacer. Ahora bien, la cuestión de los protocolos, pues es una atribución del Ejecutivo a través de la Secretaría de Educación. Ellos serían quienes los diseñaran, tal y como se está estableciendo aquí en la ley, nada más su atribución. Y en general me parece una buena propuesta. Ya nada más trabajaríamos por lo que a mi opinión corresponde en su ubicación, si es la apropiada en correlación a toda la ley. Entonces, si les parece, pues bueno, primero que nada sus comentarios respecto a a toda esta capítulo, y pues bueno, enriquecerlo con las demás iniciativas que están pendientes en esta comisión y en la otra, que también tendríamos que entrar a la ley de educación en ese tema. Les comento, hubo una reunión el día de ayer de la diputada Pereda en su calidad de presidenta de la Comisión de Familia con la secretaria de Educación, la doctora Sandra Elena Gutiérrez, en donde se establecieron pues ya los mecanismos de comunicación respecto a una iniciativa que está de la diputada Isela Martínez en esa comisión, que es respecto al tema de violencia y de la prevención del bullying, en donde toca mucho estos temas, y creo que también va a requerir una adición a la ley estatal de educación en este tema. Claro, escapa nuestra responsabilidad, nuestras atribuciones, nosotros vamos trabajando paralelamente, pero bueno, me parece que este tema va a ir en la ley de educación, según lo que entendí, y pues bueno, ya nada más trabajaríamos sobre la ubicación. ¿Tienen algún comentario respecto a al contenido de esta iniciativa? Ley. Hay otras dos iniciativas que tenemos pendientes que no estoy incluyendo aquí porque pues la tenemos en Comisiones Unidas. Si quieren, en la siguiente reunión podemos comentarlas y platicarlas. Claro, cada comisión, según la ley orgánica, puede analizar por su lado las iniciativas que tengamos, y pues bueno, podemos ayudar a redactar. Me parece que las dos son de Morena, 1843 y 1823. Yo creo que podríamos enriquecer muchísimo más esta iniciativa. Me parece una excelente iniciativa, obviamente, por la prevención a los riesgos de los niños, niñas y adolescentes. Creo que se enfoca mucho a otorgarle facultades a los docentes principalmente para que detecten casos de violencia en el entorno familiar. Lo podríamos ampliar muchísimo más, bueno, casos de violencia o alguna situación de desprotección a a los niños, niñas y adolescentes. Lo podríamos enfocar más a la cultura de la paz en la escuela, ¿no? O sea, podríamos aprovechar el tema y el punto por las cuestiones de capacitaciones, de otras propuestas que se han llevado a cabo, como temas de psicología, en ese aspecto. El bullying, que también hay algunas propuestas allí al respecto, creo que también podría caber en este tema de la cultura de la paz y ampliarlo un poquito más. Igual y como derecho comparado, tomar la referencia de otras leyes que ya se han expedido en este tema en específico, y sí
pues verificar las otras propuestas que están ahí señaladas, pero también vamos a lo mejor la próxima reunión señalar alguna propuesta de redacción respecto a esto. Bueno, entonces si les parece, en el orden del día de la siguiente reunión vuelvo a incluir este tema para dejarlo abierto a cualquier observación que ustedes tengan de los temas con los que se puede enriquecer. Es un poco difuso el tema porque les digo, están pues en trámite otras iniciativas en la Comisión de Familia, en donde inclusive en esa propuesta parece ser, o sea, no la tengo muy bien ubicada, pero parece ser que se va a abrogar la ley de la seguridad escolar. Entonces, vaya, va a cambiar todo el ámbito, se va a reestructurar todo el ámbito de la protección y de la cultura de la paz, me parece que también hay por ahí un reglamento de convivencia escolar que ya tiene muchísimo tiempo, que pareciera que no, que de repente se nos olvida, pero que sigue vigente. Entonces, todos esos ordenamientos y reglamentos pues tendrán que tener una nueva reestructura y me parece que este es un tema que bueno, que va a entrar dentro de la reforma a la ley estatal de educación, pero por lo pronto podemos ir trabajando sobre lo que sí podemos y sobre lo que sí tenemos y ya lo demás, pues bueno, se complementará, ya sea que salga después que nuestra reforma o en el ínter en que nosotros saquemos esta reforma. Entonces, si les parece bien, lo vuelvo a incluir en el siguiente orden del día hasta que ya tengamos una propuesta de redacción sobre este capítulo, en donde podamos enriquecerlo un poco más. Sí, bien. Bueno, entonces, habiendo concluido el orden del día de estos 3 temas que tenemos, con las observaciones y con los pendientes que nos llevamos de tarea, damos por concluida esta reunión el día 13 de julio del 2023, siendo las 12:06. Agradezco la presencia de todas y todos ustedes, sus aportaciones y nos vemos en la próxima reunión. Muchísimas gracias. Quedo de confirmarles la semana que entra porque me parece, no estoy muy seguro, pero el periodo vacacional oficial del Congreso me parece que ya va a entrar, no sé si es la semana que entra, pero pues bueno, ya valoraríamos cuando retomamos esta mesa técnica, dependiendo de cuántos de nosotros sigamos aquí. ¿Ok? Bien, entonces muchas gracias a todas y a todos. Concluimos esta reunión.